Buenos días. En nuestra exposición abordaremos el periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz en México, que abarcó desde 1964 hasta 1970. Exploraremos los aspectos clave de su gobierno, incluyendo la estabilidad económica, las reformas y, de manera crucial, los eventos que generaron controversia, como la represión estudiantil y la masacre de Tlatelolco en 1968. Analizaremos cómo esas situaciones contribuyeron a la percepción de su administración y su legado en la historia mexicana. Ascenso en la política. Su carrera política destacó durante la presidencia de Adolfo López Mateos, donde desempeñó diversos cargos, incluido el del secretario de Gobernación. En 1964 sucedió a López Mateos como presidente de México y ocupó el cargo hasta 1970. Educación y carrera política. Díaz Ordaz estudió leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y se involucró en la política desde temprana edad. Ingresó al Partido Revolucionario Institucional, PRI, el partido dominante en México. Gustavo Díaz Ordaz fue un político mexicano que nació el 12 de marzo de 1911 en Puebla, México, y falleció el 15 de julio de 1979. El legado de Gustavo Díaz Ordaz está marcado por su presidencia en un periodo de cambios significativos en México. Algunos de los aspectos que se destacan incluyen avances económicos y de infraestructura, como la modernización de carreteras y la implementación de políticas de desarrollo. Sin embargo, su legado también está empañado por la controvertida represión durante el movimiento estudiantil de 1968. Este episodio ha llevado a críticas sobre violaciones a los derechos humanos y cuestionamientos a la democracia durante su gobierno. Bueno, pues vamos a hablar sobre las obras públicas y aportaciones del gobierno de Díaz Ordaz, que uno de ellos fue que decretó la mexicanización de la banca, en la que dijo que uno de los sectores claves de nuestro sistema económico debe ser reservado para los inversionistas mexicanos, es el de las instituciones bancarias, dada su decisiva importancia en el proceso de nuestro desarrollo. El sistema bancario mexicano ha venido mexicanizándose en forma gradual gracias a la política financiera adoptada por los gobiernos emanados de la Revolución y a la iniciativa y preparación de los banqueros mexicanos. El siguiente punto es que rescató y consolidó la industria petroquímica para que fuera desarrollada exclusivamente por el Estado mexicano. Otro fue que logró la rescisión de contratos riesgo que Pemex había firmado con varias compañías internacionales. Esto mismo lo logró con el amparo de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Estos contratos los firmó con varias compañías internacionales y en los términos estaba que se usaron para explorar y perforar y explotar, reembolsándose sus gastos, inversiones y utilidades con el propio petróleo que obtuvieran. El siguiente punto es que logró que se creara la Secretaría de la Presidencia, que ésta sirvió para planear y mejorar la acción del Estado como el principal promotor del desarrollo económico y social. Y dentro de ella también se formó otra comisión, que era la Comisión de Administración Pública, para buscar una mayor coherencia, para que sea más eficiente y también para ser más productivos en el aparato estatal. Otra cosa que logró fue que se transformara la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que es la CONASUPO, en un organismo público descentralizado. Y entre otras cosas importantes fue que también creó Productos Forestales Mexicanos, el Banco Nacional Agropecuario, también el Fondo de Fomento de Exportaciones de Productos Manufacturados y también fomentó la industria mediana y pequeña y creó aeropuertos y servicios auxiliares. Ahora bien, más enfocándonos en obras en infraestructuras y no tanto en públicas, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz aumentó la participación del Estado en la economía a través de la creación de empresas paraestatales y la construcción de obras de infraestructura. La inversión pública en el sexenio de Díaz alcanzó aproximadamente 130 millones de pesos y entre 1965 y 1966 se pusieron en marcha obras viales necesarias para interconectar las sedes olímpicas. Otra fue la inversión en la infraestructura, se mantenía constante
durante principalmente la primera mitad del sexenio. En esta se continuó la calzada de Tlalpan como vía rápida desde Río Churubusco hasta la calzada del Hueso, y también se construyó el viaducto Tlalpan desde Calzada del Hueso hasta la autopista de Cuernavaca. En instalaciones deportivas, Díaz Ordaz en su sexenio fueron las Olimpiadas aquí en México, por lo que construyó el Palacio de Deportes, el Velódromo Olímpico y la Sala de Armas en la Magdalena Mixchuca. También la Alberca Olímpica y el Estadio de Voleibol. Obras de drenaje profundo en la Ciudad de México. Estas se iniciaron en 1967 y fue un proyecto que benefició a miles de habitantes en la capital del país. Las líneas del metro también se iniciaron en 1967, específicamente el 12 de junio, y se construyeron solo las primeras 3 líneas y fueron inauguradas en 1970. Y principales avenidas también, Díaz construyó la avenida que conectan el norte con el sur de la capital, que se conoce actualmente como la Avenida de los 100 metros, que pasa por 20 colonias. Como leyes y cambios realizados se presenta el impulso de un plan agrario integral, la industrialización rural y al sector petrolero, así como la infraestructura hidráulica y eléctrica. También se inició el levantamiento aéreo fotogramétrico del territorio nacional. Se promulgó también la nueva ley del trabajo y se otorgó el voto a los jóvenes de 18 años. También se presentó la construcción del sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México y se incrementó el presupuesto destinado a la educación pública. Además, se aprobaron diversas reformas y adiciones a los artículos 85 y del número 193 al 199 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, y se modificó el nombre del capítulo que contiene tales disposiciones. Dentro del Código Penal se presenta como título séptimo Delitos contra la Salud, capítulo 1, de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos. Durante el sexenio de Díaz Ordaz se dieron 2 movimientos muy importantes, los cuales vienen siendo el movimiento médico, que comenzó en noviembre de 1964, cuando los residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE reclamaron el pago de aguinaldos atrasados, y 206 de ellos fueron despedidos. En respuesta, se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, que organizó paros en diversos hospitales. El paro se levantaría en diciembre tras el compromiso presidencial de atender sus demandas. Sin embargo, las pretensiones para los trabajadores agrupados en torno del AMMRI, que viene siendo la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, y el AMMAC, que es la Asociación Mexicana de Municipios, fue confrontado con grupos de choque al servicio del sindicato oficial. Los paros organizados en protesta desembocaron en más violencia cuando la policía toma las instalaciones de los hospitales 20 de Noviembre, Rubén Leñero y Colonia, y sustituye al personal por médicos militares. El 24 de noviembre incluso se llegó al secuestro de enfermeras por grupos de choques y el despido o encarcelamiento de docenas de médicos. Este movimiento terminó en 1965. Otro movimiento conocido en el sexenio de Díaz Ordaz fue el movimiento estudiantil, mejor conocido como la masacre de Tlatelolco. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la UNAM y el IPN, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano. Ante esa represión, la tarde del 13 de septiembre de 1968, estudiantes y profesores marcharon en absoluto silencio, con la boca cubierta. La manifestación dio inicio en el Museo Nacional de Antropología y finalizó en el Zócalo, en una impaciente demostración de la capacidad de organización y convocatoria del Consejo Nacional de Huelga, que quería mostrar a la sociedad que los estudiantes no eran un montón de revoltosos que buscaran generar inestabilidad en el país. Como resultado al llamado del Consejo Nacional de Huelga, la respuesta fue masiva y acudieron más de 250,000 personas.
También llegaron jóvenes con cinta adhesiva en la boca para evitar hablar fuerte. Lo único que se podía escuchar era solamente murmullos y los pasos de los jóvenes que con sus pancartas en alto pedían diálogo público. La represión violenta por parte del Estado mexicano a la movilización social fue escándalo, hasta encontrar su punto culminante el 2 de octubre de 1968. Una de las fechas más negras que nuestro país recuerde, al perpetrarse la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, mismos que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos, la vida, integridad personal, libertad de reunión, libertad de expresión y libertad de protesta social, pacífica y legalidad. Muchas gracias.